Taira la elegimos porque es, yo diría, el sitio probablemente desde el punto de vista estético más excelso del norte de Chile. Y también lo elegimos porque es el sitio mejor estudiado, ¿no? El arte rupestre es muy difícil de estudiar, porque el contexto cultural del arte rupestre a veces se pierde, porque están unos pocos grabados en la roca y tú no sabes, no los puedes fechar, no los puedes... En fin. Aquí José Berenguer, el curador del museo, trabajó durante más de 20 años en este lugar y hizo excavaciones, en fin, y todo con metodología científica, y entonces lo que puede decir y las hipótesis que puede adelantar respecto al significado, ¿no?, es una cosa extraordinaria. Y así entonces nosotros le podemos dar a la gente no solo el placer estético de ver a Taira, sino que además el placer de revelar, ¿no?, las posibles significados que estas expresiones artísticas tenían para estos pueblos, ¿no? Taira está en un lugar insólito, por decirlo de alguna manera, una ladera del río Loa a 60 metros de altura, perdido, no es fácil de llegar, y en la inmensidad del desierto. Entonces, ese contexto para mí es muy potente. Tenemos estudios, lo que la arqueología, lo que los científicos pueden decir acerca de Taira y acerca del arte rupestre, pero mucho más importante es el lugar en donde por alguna razón este arte existe. Y para mí el paisaje tenía esta potencia. Entonces la primera gran pregunta y desafío, por supuesto, era cómo poner en presencia el paisaje del desierto, el paisaje de estos lugares en donde está Taira, donde encontramos, ¿no es cierto?, todo este fenómeno Taira acá en el Museo Precolombino. Quisimos mostrar, digamos, cómo realmente trabajamos los arqueólogos con el arte, ¿no? Y en este caso, digamos, tenemos que dividir los segmentos, los paneles, ¿no?, las piedras, digamos, transformarlas en paneles. Paneles es el espacio pictórico donde ellos pintaron. Y de esa manera vamos organizando nosotros la información, ¿no? No solamente eso, sino que también nos vemos también necesitados a ver, digamos, cuál es el contexto, cuál es la basura que quedó, digamos, a los pies de estos paneles. Y para eso aquí tenemos una planta, no sé si ustedes la pueden ver, esta es la línea de la roca, aquí están los paneles, ¿no? Y estas son las estructuras, las piedras, y en el más oscuro las estructuras que construyeron la arquitectura, digamos, que construyeron quienes hicieron y usaron este sitio. Bueno, esto también fue objeto de excavación, como vamos a mostrar más adelante. Hay toda una celebración de la vida en este arte. Y sobre todo es un arte que nosotros llamamos el arte de los deseos, porque en realidad lo que están manifestando es lo que ellos desean lana, desean rebaño, desean que se multiplican, digamos, los camelios. Eso es lo importante para ellos. Y esto tiene mucho que ver, esto no es invento tampoco, tiene que ver mucho con la religión de esa época. Hay que pensar que en la época de Lascaux, de Chauvet, del arte paleolítico europeo, es re difícil entrar en el significado, para qué estaban haciendo las cosas, ese arte precioso que está en Francia y en España. Bueno, pero hay que pensar también que la cultura que dio origen a ese arte se desapareció hace 12.000 años, 12.000 años. Por lo tanto, no tenemos a nadie en que entrevistar, no tenemos cómo realmente decodificar, no tenemos descodificador. Yo lo decía en la otra pasada, es como si realmente nosotros tuviéramos la última cena de Leonardo, ¿no es cierto? Y tratáramos de interpretarla si no conocemos nada del Nuevo Testamento y no conocemos nada, digamos, del cristianismo. ¿Entendí? Veríamos a 13 personas, 13 hombres, sentados a la mesa, y en esa mesa, digamos, estarían sin saber cuál es la anécdota, que es la Biblia la que nos permite entrar en la interpretación de que esa es la última cena, que al otro día Cristo va a la pasión de Cristo, etc., ¿no? Por lo tanto, el decodificador es la Biblia. Bueno, en las culturas paleolíticas no tenían ese decodificador. Bueno, en los Andes sí tenemos ese decodificador. ¿Por qué lo tenemos? Es la etnografía. Y la etnografía, digamos, nos dice que la religión
que hoy día existe, la religiosidad que hoy día existe, o sea, las ideas, prácticas y creencias religiosas, ¿no? Son bastante bien estructuradas, se han conservado, pese al impacto del cristianismo, digamos, se han conservado bastante y tienen mucha antigüedad. Y eso significa entonces que podemos acudir a esa información para mirar como una especie de telescopio para atrás, digamos, ¿no? Y poder interpretar, digamos, el pasado. Gracias a la colaboración de la comunidad de Taira, ¿no? En esta exposición además tenemos una tercera voz, digamos, una exposición multivocal. Tenemos la estética, tenemos el conocimiento científico y además tenemos entonces el conocimiento y la palabra de los actuales descendientes de esta antigua cultura. De los años 80, en 1985 va a ser más exacto, fui, digamos, a este lugar porque tenía una hipótesis. Dije yo, esto debe tener una relación con los fenómenos astronómicos, y como las llamas empiezan a nacer en diciembre, nacen en enero y febrero, ¿por qué no voy, digamos, en el solsticio de verano, que es el 21 de diciembre más o menos, ¿no? Y voy a ver qué es lo que está pasando allí, si hay algún efecto de luz. Bueno, el efecto de luz que se produjo efectivamente bueno, primero que nada el sol iluminó todos los paneles, etcétera, pero de repente al final iluminó ¿no? Comenzó por ahí, a avanzar hacia arriba y pasó por debajo, por la guata, por la barriga, digamos, de la llama grávida. Eso, perdónenme, pero es más que una casualidad, digamos, ¿no? Con todo lo que les he contado, ¿no? Y todo el énfasis en la gravidez, en la preñez y en la fertilidad. Y después sigue hacia arriba. Por lo tanto, aquí hay un discurso, digamos, que habla y esto está ocurriendo solamente en 3 o 4 días, que es el momento en que el Sol está detenido en el trópico de Capricornio, ¿no es cierto? Y después se comienza a devolver. Por lo tanto, son 3 o 4 días. Yo esto también lo tengo filmado, ¿no? Lo fui a filmar en 2012, ¿no? Por lo tanto, hay muchos elementos de este sitio maravilloso para eso. En esa pantalla tenemos la visión, digamos, de los propios pastores. Aquí tenemos el cuerpo de la llama, así se ve, digamos, ¿no? Si ustedes salen y están en un lugar, van a ver esta llama, digamos, en el cielo, con su cogote, ¿no es cierto? Y con Alfa y Beta Centauro, que son ellos dicen que son los ojos de la llama, ¿no? Por lo tanto, es algo reconocible en el cielo, no así los otros elementos, ¿eh? Yo debo decir que la perdiz y el sapo no tienen nada de forma de sapo y de perdiz, pero realmente para ellos es conceptualmente eso. Y eso está en muchos grupos. Por ejemplo, en el Chaco, ellos no ven una llama, ellos ven un ñandú. Y en los mapuches ven un cuero de guanaco, pero a la vez cada cultura va viendo un poco lo que realmente tiene que ver con su modo de vida y con sus creencias, ¿no? Relato narrativo de la gente local y más allá del relato mismo de las piezas arqueológicas está el relato del paisaje, y para mí ese es como el aporte que yo creo le pude dar como arquitecto. Al final tiene que ver con el fenómeno del lugar, ¿no es cierto? Cómo los arquitectos ven el lugar, el contexto del lugar. Yo creo que ese fue el diálogo y el trabajo muy
interesante que desarrollamos a lo largo del proceso de diseño con el museo. Y el aporte que hace el Museo Precolombino, ¿no?, que es presentar a las culturas precolombinas en Chile, y en este caso presentar alguna cultura que está mucho más cerca de nosotros, como es esta cultura antigua, ¿no?, si pudiéramos decir atacameña. Entonces es conocer más, es conocernos más a nosotros mismos también, y es valorarnos más a nosotros mismos, porque aquí en Taira hay una serie de conceptos que son extraordinarios, ¿no? No solo la cosa estética, que de por sí es un valor, ¿no?, y un valor muy importante, ¿no?, que te permite valorar a ti y permite valorar las culturas, ¿no?, aspectos que en general la gente desconoce, ¿no? El arte, como decía don Sergio Larraín, es algo que toca el corazón.